Abre tu Biblia, ahí ya la tienes en tus manos. Ábrela en el libro de Josué, en el capítulo 10 de Josué. Vamos a ver más bien hoy el capítulo 10 de Josué. Parte del capítulo 10, no lo vamos a ver todo hoy. Ya sabemos en dónde estamos, ¿no? Hemos estado acompañando al pueblo de Israel bajo el liderazgo de Josué, ya en la conquista de la tierra prometida. Ya cruzaron el río Jordán, ya libraron algunas batallas contra ciudades, bueno, por lo menos una ciudad grande. Hemos visto hasta ahora la ciudad de Jericó con sus grandes murallas, ¿recuerdan? También una batalla contra una ciudad no tan grande como Ai, la ciudad de Ai, la ciudad de Betel, que también se menciona por ahí en el capítulo 7. Y hemos estado ahí caminando, avanzando junto con el pueblo de Israel bajo el liderazgo de Josué. Lo que el Señor estuvo haciendo, más bien lo que el Señor estaba haciendo allí en esa región, en la tierra de Canaán, usando al pueblo de Israel como instrumento en sus manos, llegó a oídos de más ciudades, más naciones dentro de esa misma tierra de Canaán, de modo que cuando algunos de los reyes que habitaban más lejos, particularmente reyes que habitaban en la zona sur de Canaán, oyeron lo que había pasado con otras ciudades como Jericó y como Ai, y cómo Israel iba avanzando lentamente e iba acabando con todo a su paso, algunos tuvieron miedo. Se menciona en el capítulo 9 al principio que algunos reyes se unieron para formar un solo ejército con sus ejércitos y enfrentarse a Israel y a Josué como su líder. Uno de esos habitantes que formaron esta alianza eran los heveos. Y una ciudad de esa región de los heveos era Gabaón. Los gabaonitas no quisieron, no sabemos por qué, pero no quisieron formar parte de esa alianza que habían formado los reyes para pelear en contra de Josué y de su ejército. Ellos fueron astutos, dice el pasaje que vimos la semana pasada. Se disfrazaron, fueron al encuentro de Josué y el pueblo de Israel, y ya vimos lo que hicieron, ¿no? Engañaron a Josué, engañaron a los líderes, engañaron a Israel en general, haciéndoles creer que venían de muy, muy lejos y pidiéndoles que hicieran con ellos un tratado de paz. Josué y los líderes de Israel compraron el engaño, se la creyeron, como decimos aquí en México, e hicieron el tratado de paz con los gabaonitas. Cuando descubrieron el engaño, ya era demasiado tarde para echarse para atrás. Josué y sus líderes, y bueno, principalmente ellos, fueron fieles al pacto que habían hecho con los gabaonitas. No los destruyeron, no les hicieron daño, porque honraron su palabra, y al honrar su palabra, honraron a Dios. De modo que a partir de ese tiempo, de ese día, Gabaón estuvo aliado con Israel, los gabaonitas, y quedaron al servicio de Israel. ¿Recuerdan? Así termina el capítulo 9. Los sentenciaron a ser cortadores de leña y a cargar el agua para todos los habitantes de Israel y también para el servicio del tabernáculo. Y esto que pasó entre Gabaón e Israel también llegó a oídos de aquellos reyes. Y ahora, si antes tenían miedo, ahora tenían más miedo, porque Israel ahora ya no estaba solo. Ahora tenían de su parte a una ciudad que, por cierto, no era una ciudad pequeña, era una ciudad grande y tenía hombres diestros en la batalla, en la guerra. Y lo que se les vino a la mente ahora ya no era tanto destruir a Israel y a su ejército junto con Josué. Ahora lo que tenían en mente era destruir a Gabaón, a los gabaonitas. Tantito para que no estuviera aliado con Israel, pero tantito por haberles dado la espalda.
Recuerden, Gabaón era parte de ellos, era parte de los heveos y les dio la espalda. Y se unieron entonces para atacar a Gabaón. La intención que tenían era destruirlo. Vamos a leerlo, miren, en el capítulo 10, versículo 1. Adonisedec, creo que no lo mencioné bien, dice Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado y destruido por completo la ciudad de Ai y había matado a su rey, lo mismo que había hecho con la ciudad de Jericó y su rey. También, oigan, también se enteró que los gabaonitas habían hecho la paz con Israel y ahora eran sus aliados. Cuando él y su pueblo oyeron todo eso, tuvieron mucho miedo, porque Gabaón era una ciudad grande, tan grande como las ciudades de la realeza y más grande que la ciudad de Ai. Además, los gabaonitas eran guerreros fuertes. ¿Se fijan? Israel había hecho las paces con Gabaón, o podemos decirlo a la inversa, Gabaón había hecho las paces con Israel. Ahora Gabaón estaba bajo la protección y el cuidado de Israel. Eran sus aliados, estaban de parte o del lado de ellos. Al estar del lado de ellos, estaban también del lado de Dios. Yo creo, bueno, ahorita lo voy a comentar, pero creo que lo que pasó con los habitantes de Gabaón fue una muestra de la gracia de Dios. Pero lo que quiero mencionar ahora es esto. Mira, esto que estamos viendo que pasó con Gabaón y con Israel y con los otros reyes, sobre todo con este Adonisedec, que al enterarse que Gabaón había hecho una alianza con Israel, trató de ir y juntarse con otros reyes, que de hecho lo hicieron, para ir y atacar a Gabaón. Eso nos recuerda algo que pasa con nosotros. Yo creo que nosotros podemos vernos de alguna manera reflejados con los habitantes de Gabaón. Mira, ahora nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, ahora estamos en una correcta relación con Dios, como dice la Biblia, por medio de Cristo. Y esto es por la gracia de Dios. Ahora, y seguramente estarás de acuerdo conmigo. Cuando tú estás en una relación correcta con Dios, sucede lo que la Biblia dice claramente: no podemos servir a dos señores. Si tú ahora quieres y estás en la disposición de seguir a Dios, al único Dios vivo y verdadero, de adorarle, de alabarle, de servirle a Él, eso significa que tú le vas a dar la espalda al mundo. Y eso, óyelo bien, al mundo no le va a gustar nadita. Y va a haber ocasiones en que la gente que no tiene temor de Dios, la gente que no conoce a Dios, va a querer venir en tu contra. Y lo van a hacer, de una o de otra manera. A lo mejor y no te van a atacar de manera física, literalmente, pero van a estar en contra tuya, porque les has dado la espalda y ahora quieres servir al único Dios vivo y verdadero. Eso pasa, sucede. Los verdaderos creyentes sirven al Señor y por lo mismo están en contra del mundo y el mundo está en contra de ellos. Y frecuentemente van a enfrentar ataques del mundo, de una o de otra manera, insisto. Ahora, vimos cómo, brevemente quiero comentar esto, cómo terminó este asunto de Israel con los gabaonitas. Al final del capítulo 9, si quieren lo recordamos, en el capítulo 9, versículo 26, ya los últimos dos versículos del capítulo 9, dice: así que Josué no permitió que el pueblo de Israel matara a los gabaonitas. ¿Recuerdan? Habían dado su palabra. 27, pero desde ese día los hizo cortar la leña y llevar el agua para la comunidad de Israel y el altar del Señor, donde fuere que el Señor eligiera construirlo. Y a eso se dedican hasta el día de hoy. Así terminó este asunto y así terminaron los gabaonitas. Pregunta: ¿se puede considerar, y mira, esta pregunta es sincera y por favor espero que
que me explique bien, que no sea yo malinterpretado. Pero pregunta, ¿podemos considerar que los gabaonitas terminaron como esclavos? ¿Podemos llamar a eso esclavitud? En los versículos anteriores del libro del capítulo 9 de Josué, dice que Josué, lo checamos si quieren, en el versículo 22, por ejemplo, miren, 22 y 23 dice, Josué reunió a los gabaonitas y les dijo, ¿por qué nos mintieron? ¿Por qué dijeron que vivían en una tierra lejana si en realidad viven aquí mismo entre nosotros? Y el 23 dice, malditos sean. Fueron maldecidos. Y otra vez quiero hacer la pregunta y otra vez aclaro, por favor, no me malinterpreten. ¿Se puede considerar eso una maldición o una bendición? Porque ¿cómo terminó el asunto? En primera, no los exterminaron, no los mataron como habían hecho con todos los demás. Ya eso, hermanos, es una muestra bien grande de la misericordia y la gracia de Dios. No los mataron, no los hicieron daño. Y en segunda, los destinaron a ser siervos, a servirles a ellos, al pueblo de Israel, a cortar leña para ellos y llevar agua para ellos. Pero eso no es todo. ¿Te fijaste en lo que leímos en el versículo 27? Dice que desde ese día Josué los hizo cortar la leña y llevar el agua para la comunidad de Israel ¿qué dice enseguida? Y el altar del Señor para la comunidad de Israel y el altar del Señor, dice, donde fuere que el Señor eligiera construirlo. ¿Construir qué cosa? El altar del Señor, el templo. Personalmente, yo creo, y estoy consciente que puedo equivocarme, pero yo creo personalmente que al final eso, lo que le pasó a los gabaonitas, eso fue una bendición. Y podemos ver en ellos la gracia y la misericordia de Dios. Que no los exterminó como a los demás naciones que habitaban aquella región, y los destinaron a eso, a ser servidores de Israel y a servir también en lo que fuera necesario en el altar del Señor. No de manera directa, obviamente, pero de manera indirecta estaban involucrados en lo que fuera necesario para la adoración a Dios. ¿Te fijas? Es allí donde yo veo la bendición. Es allí donde yo también puedo verme reflejado en los gabaonitas, porque siendo yo enemigo de Dios y mereciendo ser exterminado completamente, el Señor tuvo misericordia de mí. Hasta ahora me concede la vida y la salud y las fuerzas, y por si eso fuera poco, me da el privilegio de servirle. ¿No es eso misericordia? ¿No es eso gracia? Y mira, tan es así, perdón, otra vez, mira, versículo 27, dice que Josué los hizo cortar la leña y llevar el agua para la comunidad de Israel y el altar del Señor, donde fuere que el Señor eligiera construirlo. ¿Sabes que el tabernáculo, ese tabernáculo que construyó Moisés, un tiempo estuvo, ¿sabes dónde? En Gabaón. En Gabaón, imagínate, el tabernáculo, símbolo de la presencia de Dios, donde Dios tenía comunión con su pueblo, hubo un tiempo que estuvo en Gabaón. Más adelante, ya cuando Salomón construyó el templo allá en Jerusalén, leemos también en algunos pasajes que hubo algunos gabaonitas que ayudaron en la construcción del templo. Todavía estaban allí los gabaonitas en esta tarea que les impusieron en este capítulo 9 de Josué que estamos viendo. En el libro de Nehemías leemos también de algunos gabaonitas que ayudaron en la reconstrucción de las murallas de la ciudad de Jerusalén, bajo el liderazgo de Nehemías. ¿No es eso bendición?
creo que si lo vemos desde ese punto de vista, sin duda fue bendición lo que le pasó a los gabaonitas, que después de estar lejos de Dios, sí, engañaron y todo lo que vimos, pero en medio de eso vemos la gracia y la misericordia de Dios, dándoles el derecho inmerecido de seguir viviendo, porque no lo merecían, y dándoles también el privilegio glorioso de participar en estas tareas que tenían que ver con el pueblo de Israel, pero también con el altar del Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Poder trabajar, poder ayudar, aunque sea cortando leña o llevando agua para el altar del Señor. ¿Te fijas? ¡Qué bendición! Y esto creo que nos enseña algo. Y miren, lo quiero mencionar. Óyelo bien, hasta la tarea más sencilla, hasta la tarea más humilde que tú puedas hacer para servir al pueblo de Dios o para servir al Señor, es una bendición. Hasta la tarea más sencilla, ya sea que cortes leña o que lleves agua, es una bendición cuando se hace para el servicio del Señor. Y esto me sirve para animarte a ti que estás sirviendo aquí en la iglesia, sea lo que sea que hagas, hazlo, sigue sirviendo a Dios, hazlo de corazón, hazlo de la mejor manera que puedas, sin olvidar que estás sirviendo al Señor, es a Dios a quien sirves. Y hazlo sin olvidar que es una bendición, es un privilegio glorioso el que Dios te da de poder servirle a Él. El salmista, no estoy seguro si fue David, pero en el Salmo 84 dice el salmista: qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Hablando del templo. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar a los atrios del Señor. Mira lo que dice el salmista, anhelo y hasta desfallezco de deseo por estar allí en tu casa, en el templo, en Jerusalén. Con todo mi ser, dice, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente. Y el versículo 10, ahí en ese mismo salmo, dice esto que ya conocemos algunos de memoria: un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Para el salmista era un privilegio estar allí en el templo del Señor, adorando a Dios. Era un privilegio para él. Y él dice: yo prefiero un solo día estar allí, en los atrios, que 1000 apartado de allí. Y dice la segunda parte del versículo 10: prefiero ser un portero, te fijas, un portero en la casa de mi Dios, que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Este privilegio que menciona el salmista ahí en el Salmo 84, lo tuvieron los gabaonitas. Ellos tenían el privilegio de llevar leña y llevar agua a donde estaba el altar del Señor. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Ahora la pregunta, a manera de aplicación para ti y para mí también, es esto: ¿lo ves así? Ese servicio que tú haces aquí en la iglesia, sea lo que sea que hagas, desde los que vienen a limpiar el sanitario cada semana, ¿lo ves así como un privilegio? ¿O no? El estar aquí cada semana, ¿lo ves como un privilegio glorioso que Dios te da o no? Puedes decir, así como el salmista en el Salmo 10, prefiero un solo día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿O prefieres estar en otro lado para no estar aquí? Y me temo que en algunos esa es la condición. Prefieren estar en otro lado y no estar aquí.
¿Cuántas personas hay llamadas cristianas que ponen muchas excusas para estar aquí en la reunión de la iglesia? Muchas, lamentablemente. Ponen muchas excusas para no estar en la reunión de la iglesia, y debería ser al revés. La reunión de la iglesia debería ser la excusa para faltar a todo lo demás. Que esa sea tu excusa, el estar aquí para faltar a todo lo demás. No puedo porque quiero estar allí, prefiero estar allí, porque es un privilegio, prefiero estar allí. Bueno, vamos a Josué 10, por favor, que es donde estamos. Así que en la presencia de Israel, y ahora teniendo a los gabaonitas como aliados, produjo miedo en las ciudades del sur de Canaán. De modo que pasó lo que ya leímos en los primeros versículos del 1 al 5, que ya los leímos. Bueno, vamos a ver el versículo 3, por ejemplo. Miren, dice: entonces Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensajeros a varios otros reyes: a Oam, rey de Hebrón; a Piream, rey de Jarmut; a Jafía, rey de Laquis; y a Debir, rey de Eglón. Vengan y ayúdenme a destruir a Gabaón, les rogó. ¿Se fijan? De ese tamaño era su miedo. Vengan y ayúdenme a destruir Gabaón, les rogó, porque hizo la paz con Josué y con el pueblo de Israel. Entonces esos 5 reyes amorreos unieron sus ejércitos para atacar en conjunto. Pusieron todas sus tropas en posición y atacaron Gabaón. Es muy probable, no me atrevo yo a asegurarlo, pero es muy, muy probable que estos reyes de los que hemos leído aquí en estos versículos sean los mismos de los que leemos en los primeros versículos del capítulo 9, los mismos que se mencionan. Muy, muy probable. Se unieron sus ejércitos. ¿Te imaginas el tamaño de ese ejército formado por esos 5 ejércitos? ¿De cuánta gente o de cuántos soldados estaríamos hablando? Un montón. Un montón. Mira, nada más para que tengas una idea. Mi esposa y yo estamos leyendo en estos días el segundo libro de las Crónicas. En el Segunda de Crónicas, capítulo 14, hay algo que a mí me llamó la atención y lo comentaba yo con mi esposa cuando estábamos leyendo. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 8. Vamos a leerlo rapidito, miren. Segundo de Crónicas, 14, 8. Si lo tienen ya ahí en la pantalla, pueden verlo ahí. Dice: el rey Asa tenía un ejército ¿de cuánta gente? 300,000 guerreros. Ahora imagínate, eso es un solo ejército. Imagínate 5 ejércitos juntos. Pero eso no es todo. Vamos a ver adelante, mira. 300,000 guerreros de la tribu de Judá armados con grandes escudos y lanzas. También tenía un ejército de 280,000 guerreros de la tribu de Benjamín armados con arcos y escudos pequeños. Ambos ejércitos estaban constituidos por hombres de guerra bien entrenados. ¿Te fijas? 300,000 y 280,000, medio millón. ¿Se te hace mucho? Espérate tantito. Versículo 9. Cierta vez un etíope llamado Sera atacó a Judá con un ejército ¿de cuánta gente? 1,000,000. 1,000,000, imagínate. Imagínate 5 ejércitos que se unen para batallar juntos en contra de una ciudad. Yo trato de imaginarme y, híjole, era un mar de gente. Aquellos reyes se unieron
y fueron y atacaron a Gabaón. Pero no contaban que Gabaón estaba del lado del vencedor. Y no me refiero a Josué ni a Israel, me refiero al rey de Israel, al Dios de Israel. Dice el versículo 6, regresen a Josué capítulo 10, versículo 6. Enseguida los hombres de Gabaón enviaron mensajeros a Josué, quien se encontraba en su campamento en Gilgal. No abandone a sus siervos ahora, rogaron. Venga de inmediato, sálvenos, ayúdenos, pues todos los reyes amorreos que viven en la zona montañosa unieron sus fuerzas para atacarnos. ¿Te imaginas? Otra vez, ¿tratas de imaginarte un poquito? Imagínate una llanura bien grande, cubierta completamente por un ejército probablemente de millones de soldados, listos para atacar. Imagínate que tú estás allí en Gabaón. Imagínate que puedes ir a un lugar alto de la ciudad y ver todo ese ejército alistado, preparado para atacar tu ciudad donde vives tú. ¿Qué harías? Bueno, los gabaonitas hicieron lo que es lógico, ¿no? Pedirle ayuda a su aliado, a Israel. Le mandaron un mensaje a Josué y le rogaron, le rogaron. No abandone a sus siervos ahora. Venga de inmediato. Sálvenos. Ayúdenos. Y esto nos recuerda algo, hermanos. Cada día nosotros enfrentamos batallas y los enemigos que enfrentamos o que quieren atacarnos en esas batallas, recuerda lo que dice la Biblia, no son enemigos de carne o sangre. No luchamos contra sangre o carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestros enemigos son poderosos y lo mejor que podemos hacer es hacer lo mismo que hicieron los gabaonitas y hacer lo mismo que hizo el rey Asa, del que leímos hace un momento en el segundo libro de Crónicas, cuando vio que un ejército de 1 millón de soldados venían a atacarlo. ¿Saben lo que hizo? Vamos a regresar nuevamente allí a segundo de Crónicas, capítulo 14. Segundo de Crónicas 14, versículo 9, otra vez. Vamos a volver a leerlo. Dice, cierta vez un etíope llamado Sera atacó a Judá con un ejército de 1 millón de soldados y 300 carros de guerra. Avanzaron hacia la ciudad de Maresa. Por eso Asa desplegó sus ejércitos para la batalla en el valle al norte de Maresa. Entonces, dice el versículo 11, mira lo que hizo, y esto es lo que tú y yo debemos hacer cada día. Entonces Asa clamó al Señor su Dios, y mira la oración que hizo este hombre, mira la oración que hizo. Oh Señor, nadie sino tú puede ayudar ¿a quién? Al débil contra el poderoso. ¿Te fijas? ¿Te fijas? Eso es humildad. Eso es humillarse delante de Dios. Señor, yo no puedo, pero tú sí. Yo soy débil, Señor, y si tú no me sostienes, si tú no me ayudas, yo no voy a poder. Ayúdanos, dice enseguida, ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, no dejes que simples mortales prevalezcan contra ti. Me encantan estas oraciones, porque ¿sabes cuál es el anhelo, en este caso de Asa? El anhelo de Asa no nada más es salir bien de la batalla y que Dios les dé la victoria. No, el anhelo de Asa es la gloria y la honra de Dios. Por eso termina su oración así. No permitas o no dejes que simples mortales prevalezcan contra ti. Señor, que tu nombre sea grande, que tu nombre sea temido, que tu gloria llene toda la tierra, que tú seas reconocido.
Y lo mejor, ¿sabes qué es? Lo mejor es que cada día tú y yo podemos vivir nuestra vida de esta manera, sin olvidar que cada día estamos en guerra y nuestro enemigo es poderoso, nosotros somos débiles en comparación a él, pero estamos del lado del vencedor, estamos del lado del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor soberano y todopoderoso. Y cuando tenemos eso en nuestro corazón y en nuestra mente, podemos salir de casa cada día y hacer una oración similar a la que hizo Asa y decirle al Señor: Señor, ayúdame, ayúdame. Y entonces podemos vivir nuestra vida cada día con la seguridad con la que habla David en uno de los salmos cuando dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. Sí, estamos en lucha, estamos en guerra, y esa es una realidad. Y por bien nuestro, es mejor que no lo olvidemos y lo tengamos siempre presente. Estamos en una guerra y nuestro enemigo es poderoso, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y eso va a ser así hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Y cuando el Señor Jesucristo venga, mira lo que dice el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 17, si no mal recuerdo. Apocalipsis 17. Y yo creo, como muchos creen también, que este versículo que vamos a leer es el versículo central de todo el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 17, versículo 14. Esto que vamos a leer va a suceder, va a llegar el día en que esto será una realidad, va a suceder. Dice el versículo 14: irán juntos a la guerra contra el Cordero. ¿Quiénes? Y si quieren saber quiénes, podemos leer desde el versículo 11, miren, versículo 11. La bestia escarlata que existía, pero que ya no existe, es el octavo rey. Este rey es como los otros 7, ¿se fijan? Reyes terrenales, ¿eh? Y él también va rumbo a la destrucción. Los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes que todavía no han subido al poder, pero estos serán designados como reyes por un breve momento para reinar junto con la bestia. Los 10 estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tienen. Irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará, porque Él es el Señor de todos los reyes, de todos los señores, y el Rey de todos los reyes. Y oye lo que dice enseguida: y los que Él ha llamado y elegido y le son fieles, estarán con Él. Estarán con Él. ¿Con Él? ¿Con quién? Con el Cordero. Con el Cordero. Con el vencedor. Con el vencedor. Hermanos, estamos del lado del vencedor. Y eso nadie lo puede cambiar. Así que lo mejor que podemos hacer cada día es vivir bajo el amparo de Dios y buscar la ayuda y la protección de Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Regresamos a Josué 10 y vemos lo que comentábamos la semana pasada. Josué y el pueblo de Israel, junto con sus líderes, cumplieron su pacto. Versículo 7. Entonces Josué y todo su ejército, incluidos sus mejores guerreros, salieron de Gilgal hacia Gabaón. ¿Se fijan? Recibieron el mensaje de los gabaonitas: vengan, ayúdenos, sálvenos. Y Josué no perdió tiempo, ni tardo ni perezoso. Inmediatamente reunió todo su ejército y salió del campamento allí en Gilgal y se dirigió con todo su ejército, con sus mejores guerreros, hacia Gabaón. Algunos dicen que era una distancia más o menos de 30 kilómetros entre Gilgal y Gabaón. 30 kilómetros. Tan es así esa distancia que mira lo que dice el versículo 9. Versículo 9. Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos amorreos. Así que Josué y los líderes
Fueron fieles a la palabra que habían dado, al pacto que habían hecho con los gabaonitas, y fueron fieles a pesar de que los habían engañado, recuerden, los habían engañado. Les tomaron el pelo, les vieron la cara, como decimos aquí en México. Pero fueron fieles a su palabra, honraron su palabra y de esa manera honraron a Dios. Fueron fieles a pesar de eso y fueron fieles a su palabra, al pacto que habían hecho, aún sabiendo que la batalla que ahora les esperaba, la batalla que iban a librar, no sería como las batallas anteriores. No se iban a enfrentar a un solo ejército, ni siquiera a un ejército grande como el de Jericó. Se iban a enfrentar a un ejército formado por 5 ejércitos, 5 reyes que se unieron, se aliaron y juntaron sus tropas. Y a pesar de saber eso, Josué y sus líderes se mantuvieron fieles a el pacto que habían hecho. Repito, honraron su palabra y Dios los honró a ellos. Mira lo que le dice Dios a Josué en el versículo 8. ¿Qué le dice? No les tengas miedo. No les tengas miedo. ¿Sí? Los ves y son un montón, imagínate. No les tengas miedo, porque te he dado la victoria. Ni uno de ellos podrá hacerte frente. Mira, Josué fue fiel al pacto que había hecho con los gabonitas. No perdió tiempo cuando recibió el mensaje de ayuda, de auxilio de parte de los gabonitas. No perdió tiempo, salió del campamento en Gilgal hacia Gabaón con todo su ejército. Marcharon toda la noche. Tomaron por sorpresa a los ejércitos de los amorreos y pelearon contra ellos de tal manera que, mira lo que dice el versículo 10, el Señor llenó de pánico a los amorreos y los israelitas masacraron a un gran número de ellos en Gabaón. Lo que pasó allá en Gabaón ese día fue literalmente una masacre. Dice enseguida, después persiguieron a sus enemigos por el camino que lleva a Bet-Orón y los fueron matando a lo largo de toda la ruta a Aseca y Maceda. ¿Se fijan? Josué y su ejército hicieron lo que ellos tenían que hacer. Fueron fieles a su palabra, al pacto que habían hecho. Ayudaron a los gabaonitas, a sus aliados. No perdieron tiempo, se prepararon, tuvieron que marchar toda la noche. Atacaron a los amorreos por sorpresa. Josué oró al Señor y más adelantito vamos a ver esto también. Josué oró al Señor. Así que Josué y su ejército hicieron lo que les correspondía hacer y llevaron a cabo su responsabilidad. ¿Y Dios? ¿Qué hizo Dios? Josué y su ejército hizo su parte, Dios hizo su parte. Ya vimos, en primer lugar, Dios animó a Josué. No les tengas miedo. Ya lo vimos en el versículo 8. Y Dios escuchó a Josué, porque Josué oró y el Señor lo escuchó. Pero nuevamente en el versículo 10 que ya leímos, miren la primera parte del versículo 10, vemos que hizo Dios. El Señor llenó de pánico a los amorreos. Hizo que los enemigos de Israel se llenaran de pánico, se apanicaron. Y dice el versículo 11, mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet-Orón, óyelo, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo y que no paró hasta que llegaron a Aseca. El granizo, óyelo, el granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. Israel hizo su parte, Dios hizo su parte. Pero eso no es todo, Dice el versículo 12, para que quede bien claro, el día ¿qué? El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos. ¿De quién era la batalla? Del Señor. ¿De quién fue la victoria? Del Señor. Y el Señor se la da a quien Él quiere. Y Él se lo dio a los israelitas ese día. Pero mira,
El día que el Señor le dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué, ¿qué hizo? Oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, y mira qué oración. ¿Ah? Que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces, el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Josué y su ejército hicieron lo que debían hacer. Dios hizo lo que solo Él puede hacer. Josué y su ejército hicieron lo que ellos podían hacer y Dios hizo lo que solo Él puede hacer. Un milagro tal cual, en toda la extensión de la palabra, milagro, con signos de admiración, milagro. El libro de Josué está lleno de milagros. Este que estamos viendo es uno de los milagros más notables e importantes que vemos en el libro de Josué. Es uno de los 3 milagros más notables e importantes que leemos en el libro de Josué. Este es uno. ¿Cuáles son los otros 2? A ver cómo andamos. El cruce del río Jordán, bien. ¿El otro? La caída de las murallas de Jericó. Bien. Eso me da gusto, porque veo que van aprendiendo y ponen atención. Josué oró al Señor, y pidió lo que ya vimos. Pregunta, ¿para qué pidió eso? ¿Para qué pidió que el sol se detuviera? ¿Y no podía acabarlos en la noche? Lo cierto es que era mejor la batalla durante el día. ¿Ah? Y tienen razón, la respuesta es esa. Josué pidió eso, oigan, para que él y su ejército tuvieran más tiempo, más luz de día para derrotar a sus enemigos. En otras palabras, óiganlo, para que pudieran llevar a cabo lo que Dios les había ordenado que hicieran. Dios les había ordenado eso, ¿o no? Esa era una orden directa de Dios. Destruyan todo, acábenlos por completo. Así que Josué pidió eso, sí, para que tuviera más luz, más tiempo para derrotar a sus enemigos. En otras palabras, eso significa para que pudieran llevar a cabo lo que Dios les ordenó que hicieran. En otras palabras, para que los propósitos de Dios se llevaran a cabo. Repito, para que los propósitos de Dios se llevaran a cabo. Y esto nos enseña algo, óyelo bien, ahí te va. Los milagros que Dios hace son para que se cumplan sus propósitos. No los tuyos, ni los míos. Muchos le piden a Dios milagros para su vida, pero muchos le piden a Dios un milagro para que su vida sea mejor, para que yo esté más cómodo, más contento. No es así, ese no es el punto. No debe de ser así. Dios hace milagros y los hace para que se cumpla su propósito, no el nuestro. Grábatelo. Por muy piadoso que parezca tu intención o tu propósito, Dios hace milagros para que se cumplan sus propósitos, no el nuestro. Y los hace también para que Él y solo Él reciba toda la gloria que Él y solo Él merece. El problema, repito, es que muchos esperan milagros de Dios, muchos le piden milagros a Dios, pero lo piden nada más pensando en su propio beneficio. Y pasa muchas veces lo que dice Santiago en su carta. Piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal para gastar en sus deleites. Pero hay otro problema y quiero yo mencionarlo, y ya en el tiempo que nos queda.
Porque hay muchos a lo largo de la historia que han visto un problema en estos versículos que hemos leído. Muchos han alzado la voz y le han puesto peros y excusas a esto que hemos leído. Muchos a lo largo de la historia han negado que lo que estamos leyendo y viendo en estos versículos sea cierto. Algunos hasta se burlan. Y algunos dicen, ¿estás loco? ¿De veras crees que pasó eso? ¿De veras crees? ¿Estás loco? Bueno, la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, yo creo que la Biblia es palabra de Dios. Y si Dios lo dice, seguramente eso pasó. Me acordaba yo de algo que escuché, no tiene mucho, que escuché en una predicación de uno de los pastores de la IBI, y usó esta ilustración y la voy a usar yo también. Un niño que estaba en la escuela y por alguna razón salió el tema de Jonás y la ballena, y el niño le decía a la maestra lo que él sabía, lo que le enseñaron y lo que leen en la Biblia, ¿no? Acerca de Jonás, cómo Jonás fue tragado por un pez, una ballena. Y dice la historia que la maestra se burló del niño y le dijo, ay sí, estás loco, ¿de veras crees que eso pasó? ¿De veras crees esas historias? Y el niño dice muy serio y muy tranquilo, le dijo a la maestra, bueno, eso es lo que dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si la Biblia dice que la ballena se tragó a Jonás, eso fue lo que pasó y yo lo creo. Y si la Biblia dijera que Jonás fue el que se tragó a la ballena, yo lo creo también. Eso es lo que dice. Hermanos, el problema, oye bien, el problema no está ni en la palabra de Dios, ni en Dios mismo. El problema está en esas personas que no pueden creer o no quieren creer lo que dice la palabra de Dios en pasajes como este. Y repito, a lo largo de la historia son muchos los que han tratado de desacreditar a Dios y a su palabra, y se burlan de Dios y se burlan de la Biblia y dicen que la Biblia tiene muchos errores, tomando como pretexto pasajes como este. Y se burlan y dicen, es que eso es imposible, simplemente es imposible. Y dicen, es imposible por una sencilla razón. Dicen, el sol no se mueve. Y si no se mueve, ¿cómo se va a detener? Si no se mueve. Y a eso yo digo, bueno, eso ya lo sabemos. Sabemos dos cosas. Número uno, sabemos que el sol no se mueve. Eso nos lo enseñaron desde la primaria. El sol está en su lugar y no se mueve. Lo que se mueve es la tierra. ¿Ah? Pero lo que hace Josué aquí al narrar esto que estamos leyendo es narrar lo que pasó como lo haríamos cualquiera de nosotros, usando el lenguaje que usamos todos nosotros. ¿Ah? ¿Qué decimos en la madrugada cuando ya medio empieza a clarear el día? ¿Qué decimos? Ya va a salir el sol. Y en la tarde, cuando se va a ocultar, ya salió el sol, ya se metió el sol. No hablamos así. Y sabemos que el sol no se mueve, ¿no? Pero ese es el lenguaje que usamos. Ya salió, ya se metió. Ahora, por ejemplo, miren, ahí ven cómo el sol da. Y hemos visto cómo el sol se va moviendo. La próxima semana ya va a dar el sol más hacia acá. Pero ese es el lenguaje que usamos. Josué está usando ese lenguaje. El sol se detuvo. Lo sabemos. Y sabemos también, porque quienes quieren negar esto dicen es que eso es imposible. Y yo digo también eso ya lo sabemos. Y de hecho tienen razón, eso es imposible. Pero en eso radica precisamente el milagro. En que es imposible. Lo que es imposible para los hombres
es posible para Dios. En eso consisten los milagros, en que Dios hace algo que humanamente es imposible. Sí, es imposible para el ser humano, pero para Dios nada es imposible. Nada. El problema que tienen muchos con estos versículos es que, repito, no pueden creer o no quieren creer lo que dice la palabra de Dios. Y bastaría simplemente con que crean lo que dice la palabra de Dios en el primer versículo de la Biblia. ¿Qué dice el primer versículo de la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Hay un ministerio, me estaba yo acordando en estos días de ese ministerio. Les recomiendo que lo sigan, que lo oigan y sigan a este hermano que está al frente del ministerio. El ministerio se llama Respuestas en Génesis. Joe Owen es el que está ahí al frente. Síganlo. Tiene muy buenas enseñanzas. Mira, todo aquel que no pueda o no quiera creer estas palabras que dicen Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no podrá ni querrá creer pasajes como el que estamos leyendo aquí en Josué. Si no creen que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no van a estar dispuestos a creer que el sol se detuvo allá en Gabaón. No lo van a creer. Dios, el creador soberano y todopoderoso, el creador soberano y todopoderoso, Él es el creador. Y tenemos, creo que no está por demás hacer énfasis en eso. Él es el creador. Él no es criatura, Él es el creador. Creó todo, óyelo bien. Todo lo creó y lo creó de la nada. De la nada creó todo, algo que solo Él puede hacerlo. Y Él, como creador y como Señor, tiene los derechos de autor y tiene los derechos de propiedad de toda la creación. Los derechos le pertenecen a Él. Él es el creador y Él es el dueño, creador y dueño. Salmos 19, ¿recuerdan cómo dice? Los cielos proclaman, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Y el firmamento despliega la destreza de sus manos. ¿Saben lo que eso significa? Que en la creación, los cielos, el firmamento, anuncian que fueron creados y que fueron creados por la mano y la palabra de Dios. ¿Lo tienes ahí en la pantalla? Salmos 19. 19:1. Otra vez, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Dios lo hizo todo y lo hizo con destreza. Y mira lo que dice el versículo 2: día tras día no cesan de hablar. ¿Quiénes? La creación, los cielos, el firmamento, día tras día lo proclaman. Son creación de Dios. Noche tras noche, dice, lo dan a conocer. Fueron creados por Dios. Versículo 3. Hablan sin sonidos ni palabras. No hablan así como nosotros, pero lo dan a conocer. Solo los necios no están dispuestos a reconocer que todo lo que nos rodea, incluyéndonos a nosotros mismos, somos creación de Dios. 3, nuevamente, hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. O sea, no escuchamos su voz, pero lo dicen, lo gritan. Dios los creó. 4, sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Ahora mira lo que dice enseguida. Dios preparó un hogar, ¿para quién? ¿O para qué?
para el sol. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. Y es decir, el sol, irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. ¿Entiendes el lenguaje que se menciona aquí, que se usa aquí? El sol dice ansioso por correr la carrera de un extremo a otro. El movimiento del sol, desde que sale hasta que se pone. Y lo dice el versículo 6 claramente. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Dios tiene los derechos de autor sobre la creación y Dios tiene los derechos de propiedad sobre la creación. Salmos 24, versículos 1 y 2. La tierra es de quien la trabaja, decía Emiliano Zapata. No, de ninguna manera. La tierra es del Señor y de todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. ¿Te fijas? Él tiene los derechos de propiedad, le pertenecen a Él. ¿Por qué? Porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Él es el creador, Él tiene los derechos de autor, Él tiene los derechos de propiedad, Él, y como todo fue creado por Él y todo le pertenece a Él, entonces Él, dice la Biblia en Daniel 4, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No tiene Él, el dueño y creador soberano de todo, no tiene Él el derecho de hacer con su creación lo que Él quiera, cuando quiera, como quiera, donde quiera. Lo tiene. Mira lo que dice Job en el libro de Job, capítulo 9. Job, capítulo 9, versículo 4. Job 9, versículo 4 dice, Dios es tan sabio y tan poderoso. ¿Quién lo ha desafiado alguna vez con éxito? Pregunta. La respuesta es obvia, ¿no? Nadie. 5. Oye, Él mueve las montañas sin dar aviso. Él mueve las montañas sin dar aviso. En su enojo las voltea. Él sacude la tierra de su lugar y tiemblan sus cimientos. 7. Mira que dice, si Él ordena, el sol no saldrá, ni brillarán las estrellas. Él solo extendió los cielos y marcha sobre las olas del mar. Él hizo todas las estrellas, la Osa y el Orión, las Pléyades y las constelaciones del cielo del sur. Óyelo, Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontables. ¿Quién aviva el fuego de 1000 soles con poder? Lo cantábamos hace un rato. Que los cielos arden. Nadie como Él, nuestro Dios. Se me acabó el tiempo. Y les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia porque todavía me quedan unos minutitos. Cuidado, hermano. Cuidado. Y digo esto para los que estamos en Cristo y para los que no están en Cristo. Si tú no estás en Cristo, si tú no eres parte del pueblo de Dios, si no estás del lado del vencedor, si no estás del lado del Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, cuidado. Esto que estamos viendo es una advertencia para ti y también para mí.
Ya leímos lo que dice Dios en su palabra. Los cielos cuentan su gloria. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Él es el creador y Él es el Señor de todo, de todo. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos dice, desde la creación del mundo, óyelo, todos han visto los cielos y la tierra. Romanos 1:20. Desde la creación del mundo, todos, a lo largo de la historia, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos, es decir, todos, pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. ¿Cómo qué? Su eterno poder y su naturaleza divina. Y óyelo, aquí viene la advertencia. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. No tienes. Tú que estás aquí, que no conoces a Dios, que estás lejos de Dios, que no quieres venir a Él en arrepentimiento y fe, no tienes ninguna excusa para no conocer a Dios. No tienes ninguna razón para decir Dios no existe. No tienes ninguna razón para decir eso no es cierto. No, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Y desde la creación del mundo, todos los seres humanos lo han visto. Lo han visto. Y por medio de la creación, el ser humano puede ver. Es que es así, el ser humano puede ver a Dios, no de manera directa, pero lo pueden ver por medio de las cosas hechas, su poder, su deidad. Solo un necio puede creer que todo se hizo de la nada, de una gran explosión. Así que no tienen excusa. No hay excusa para no conocer a Dios. No la hay. Reconoce a Dios. Reconócelo, ríndete ante Él. Reconoce que Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Reconoce que tú has sido creado por Él. Reconoce que tú estás delante de Él cada día. Reconoce que Él es el Señor. Y ríndete a Él. Y dile así como los gabonitas le dijeron a Josué: estamos dispuestos a ser sus siervos. Siervos. Vamos a regresar a Josué porque quiero que veamos otro milagro. Porque a veces nos fijamos nada más en lo más vistoso, ¿no? Lo más sobresaliente, como que el sol se detuvo. Y sin duda que eso es un milagro en toda la extensión de la palabra, sin duda. Pero hay otro milagro que vemos ahí, y es un milagro de hecho aún mayor, un milagro mayor que ese. Josué capítulo 10. Y versículo 12. Y vamos a terminar de leer, de hecho, el pasaje. ¿Sale? Dice, el día que el Señor le dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor. Esto es importante y tiene que ver con lo que voy a mencionar. Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jáser? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Y aquí viene, miren, 14. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. ¿Ya viste el milagro al que me refiero? ¿Ya lo viste? Otra vez, versículo 14, jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese. Cuando el sol se detuvo, ¿dice así? No, cuando el Señor contestó semejante oración. Josué oró y el Señor lo oyó y contestó su oración. Ese es el milagro al que me refiero. Ese. ¡Qué privilegio! Qué bendición tenemos de poder orar a Dios y que el Señor nos oiga y Él conteste nuestras oraciones. ¿No es eso un milagro? ¿No es eso un milagro? Siendo nosotros
como somos y quienes somos, poder dirigirnos a Dios, poder hablar con Él y que Él nos ponga atención y responda a nuestras oraciones. Sin duda que eso es un milagro. Y tú y yo tenemos esa bendición. ¿Ah? Tenemos esa bendición de poder acercarnos a Dios confiadamente y poder dirigirnos a Él y orar a Él con la confianza de que Él nos oye y Él contesta nuestras oraciones. ¿Y sabes por qué podemos hacer eso? Por otro milagro, y de hecho es el milagro con mayúscula, el mayor de los milagros, el milagro de los milagros, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando el Señor Todopoderoso irrumpió en su creación, cuando el Señor, el Rey de Reyes, el soberano del universo, de toda la creación, se mudó y se mudó a nuestro barrio, a donde estamos nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros, Dios con nosotros, en la persona de Cristo Jesús. Y Él, dice la Biblia, que es nuestro gran sumo sacerdote. Acerquémonos, pues, dice el autor de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es por eso que ahora tú y yo podemos acercarnos a Dios y podemos orar a Él y podemos hacerlo con la confianza de que Él nos oye y responde nuestras oraciones. Es por eso. Por la obra de Cristo, su vida perfecta, su muerte, su resurrección, hecho a favor de nosotros. Cada día tenemos la bendición de poder acercarnos a Dios. No desprecies esa bendición. Busca a Dios, búscalo. Ten comunión con Él cada día y hazlo con la confianza y la seguridad de que Él te oye. Pónganse de pie y quiero que terminemos leyendo juntos el Salmo 113. Salmo 113. Búscalo ahí en tu Biblia o lo lees aquí en la pantalla. Salmos número 113. Y dice el versículo 1. Me siguen con la vista, yo lo leo en voz alta, ¿ok? Dice el versículo 1, alabado sea el Señor. Sí, alábenle, oh siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y para siempre. En todas partes, del oriente al occidente, alaben el nombre del Señor. Él está por encima de las naciones, ¿te fijas? Él está por encima de las naciones. Su gloria es más alta que los cielos. Es Él, nuestro Dios, es Él. Y ahora mira lo que dice el versículo 5. ¿Quién puede compararse con el Señor nuestro Dios, quien está entronizado en las alturas? Allí está Él entronizado en las alturas. Y ahora mira lo que dice el versículo 6. Él se inclina, ¿para qué? Para mirar. Él se inclina para mirar. Él se inclina para verte a ti, para escucharte a ti. Cada vez que clamas a Él, clama a Él, Él te oye. Se inclina para mirar el cielo y la tierra. Levanta del polvo a los pobres y a los necesitados del basurero. Esos somos nosotros.
o eso éramos. Ahora nuestra situación ha cambiado por la gracia de Dios. Versículo 7, levantan 8, los pone entre príncipes, incluso entre los príncipes de su propio pueblo. A la mujer sin hijo le da una familia y la transforma en una madre feliz. Alabado sea el Señor. Alaba al Señor. Y es lo que quiero que hagamos. Ya para terminar este culto, vamos a alabar el nombre de Dios. Vamos a cantar y juntos alabar el nombre de nuestro Dios.